Entonces, ahora sí, buenas tardes a todas y todos. Hoy día es jueves 23 de octubre del 2025 y estamos en la sala de Atsima para esta charla con Luz Betancourt. Carmencita nos va a presentar a Luz, que amorosamente ofreció esta charla para todos nosotros. Sí, en realidad, darles a todos y todas la más cordial bienvenida a este conversatorio donde Luz generosamente aceptó la invitación a venir acá a hablarnos de este tema tan interesante para todas y todos nosotros. Ella es colombiana, nacida en Colombia, con nacionalidad chilena, de profesión psicóloga, psicóloga clínica y magíster en psicología. Es facilitadora de constelaciones familiares y sistémicas desde hace más de 20 años, formada en intensivo con Bert Hellinger y además configurada en la formación de constelaciones de consteladores familiares en Argentina. Es facilitadora titular de la Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas, además terapeuta en su consulta. Es docente en diplomados y directora del Centro de Terapias Integrativas Ser 1. Es además instructora de meditación de técnicas mindfulness y algo que me gusta mucho cuando lo leí, además es poeta. Integra la Sociedad de Escritores de Chile y la Asociación Internacional de Escritores. Luz Betancourt Posada, bienvenida a darnos esta charla hermosa, liberando las raíces del miedo y de la culpa. Bueno, muchas gracias, Carmen, primero por la invitación y por esa presentación tan amorosa. Gracias a todos y a todas los que están aquí en este momento, disponiéndonos a seguir ampliando nuestra mirada de la vida, ¿sí? Yo hoy traigo para ustedes algo que para mí ha sido también como un camino personal y que he venido a lo largo de todos estos años ir también como ordenando en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo. Entonces, cuando Carmen me invitó, bueno, le dije que sí y luego pensamos el título y, y por eso se llama esta reflexión. Más que una charla, quiero como invitarnos a reflexionar. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Por eso el título quedó así, Liberando las raíces del miedo y la culpa. Bueno, voy a invitarnos entonces a reflexionar. Me imagino que al final vamos a abrir un espacio corto para preguntas, ¿cierto? Sí, Entonces, metodológicamente quiero como que al inicio mm, voy a invitarlos a una meditación, a una visualización. Voy a ir reflexionando y vamos a finalizar con otra visualización. Y luego abrimos el espacio de preguntas. ¿Les parece? Estoy perfecto. colocando aceptar la grabación. Listo. Bueno, vamos entonces a comenzar con nuestra primera visualización. Quiero invitarlos a cerrar sus ojos. Vamos a sentir el cuerpo, a relajar los hombros, a entrar en contacto con nuestras caderas sentadas en la silla, en un cojín, donde quiera que estemos. Vamos a entrar en contacto con nuestros pies, tocando la tierra. Y vamos a poner nuestra atención en el aire que entra y el aire que sale por nuestras fosas nasales. Vamos a conectar muy especialmente con el centro de nuestro pecho. Inhalando y exhalando, vamos a entrar en contacto con ese miedo que sentimos nos limita, ese miedo que es recurrente en nuestra vida.
Invitemos a ese miedo a este espacio. Vamos a sentirlo allí cerca, en nuestro pecho. Y vamos a imaginar también que detrás de cada uno de ustedes está su papá, su mamá, sus abuelos, abuelas. Todos nuestros ancestros están detrás. Vamos a sentir su presencia en este momento. Inhala y exhala y siente que cada uno de ellos también conoció el miedo. Siente que alguno de ellos también tuvo temor de perder la vida. Alguno de ellos tuvo miedo a amar. Otros tuvieron miedo a morir. Permítete en este momento que te sea mostrado el miedo de todos tus ancestros y ancestras. Inhala y exhala y siente cómo tu miedo, tu propio miedo, ese que aparece y a veces te limita, ese miedo recurrente, hace parte de una energía antigua, que no nació en ti, sino que viene de mucho atrás. Viene de generaciones atrás. Vamos a hacer una inhalación profunda, una exhalación profunda y en voz alta le vas a decir a todos esos seres que están detrás de ti, queridos ancestros, ahora veo sus miedos. Honro lo que vivieron y lo que temieron. Lo siento en mi cuerpo también. Por favor, permítanme confiar en la vida y abrirme al presente sin temor. Inhala y exhala y lleva tus manos a la zona del pecho. Y vas a decirle en voz alta a todos ellos, tomo mi lugar en la vida con valentía y con gratitud. Inhala profundo, exhala profundo y muy lentamente vas a ir abriendo los ojos. Y vamos a quedarnos en este rato de reflexión con todos ellos allí detrás de nosotros, acompañándonos en esta reflexión. Vamos entonces con ojos abiertos a disponernos a escuchar, a reflexionar, a conectar y sintamos la presencia de todos ellos atrás nuestro. Quiero invitarlas a que reconozcamos que el miedo y la culpa son fuerzas inconscientes, ¿sí? Que condicionan nuestra vida humana, ¿sí? Vamos a tratar el miedo como esa fuerza que bloquea, porque ya todos sabemos que hay un miedo que es el que nos ayuda a este instinto de supervivencia, de poder estar en este mundo, ¿cierto? A ese miedo no nos vamos a referir.
nos vamos a referir al miedo que nos limita y nos bloquea. Entonces, tanto el miedo como la culpa, la vergüenza, el remordimiento, son fuerzas inconscientes que nos llevan a tener una vibración energética muy débil y que nos llevan a enfermar. Y vamos a pensar también que estas fuerzas inconscientes se transmiten a través del el campo de información familiar y colectivo. Vamos a sentir que todos estamos inmersos en un campo de información. Pertenecemos a un colectivo y esas fuerzas inconscientes están allí, ¿sí? Vamos a pensar que el miedo y la culpa son expresiones también de una mente separada. ¿Y eso qué quiere decir? Una mente que se olvidó de dónde viene, ¿sí? Se olvidó de su origen y su origen en el amor, ¿sí? Desde la mirada sistémica, ¿sí? Estas emociones o fuerzas inconscientes no solo nos pertenecen a cada uno de nosotros, sino que realmente son heredadas, se transmiten a través de lo que llamamos este campo familiar. Pero nuestras familias también están inmersas en un campo colectivo, ¿sí? Por eso decimos que estas fuerzas inconscientes son como huellas, huellas o experiencias que están en este campo de información y que tienen que ver con asuntos no resueltos, con excluidos en el sistema familiar, con actos no asumidos dentro del sistema familiar, con secretos familiares. Entonces, toda esa información en el campo familiar, en el campo, este campo de información que llamamos, nosotros también lo heredamos, ¿sí? Entonces, a mí al principio me pareció algo muy sanador comprender que esos miedos y esa culpa no la estaba cargando yo sola, ¿sí? Somos parte de un colectivo y hace parte, y esa información también hace parte del colectivo entero. Entonces vamos a pensar en el miedo, ese que bloquea y que limita, como una memoria de desconexión en ese campo familiar o en ese campo colectivo. Sí, una memoria de qué nos desconectamos nosotros. Nos desconectamos del cuerpo, nos desconectamos de la tribu o de la familia, y nos desconectamos de ese amor primordial o fuente superior o eso más grande, que le podemos colocar el nombre que queramos. Y al desconectarnos, sentimos miedo de vivir, ¿sí? La vida nos es transmitida por mamá y papá. Y al estar desconectados de alguno de los dos, también experimentamos miedo a vivir, ¿sí? Entonces, la culpa, si el miedo tiene que ver con una memoria de desconexión, la culpa tiene que ver con un desorden en el pasado, ¿sí? Decimos que en la culpa hay una fidelidad inconsciente, hay una lealtad inconsciente. ¿A quién? A algún miembro de la familia. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería ser leal a alguien? Imaginémonos estas frases que tenemos ahí en la diapositiva. Decirle a un abuelo o a una abuela o al papá o al tatarabuelo, yo cargo por ti, abuelo, abuela, yo cargo esto por ti, soy fiel a ti por amor. Ese tipo de amor se llama amor ciego, ¿sí? Porque yo estoy cargando algo por amor ciego a otro. Estoy haciendo cargo de algo que le corresponde a otro. Otra frase que está muy de la mano con la culpa es, yo pago por esto que hiciste, papá. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo aquí porque siento que los ejemplos nos ayudan mucho a clarificar. Mm, Si en un sistema familiar ha habido un abuelo o un tatarabuelo que abusaba de sus nietas, abusaba sexualmente de sus nietas, podemos encontrar en generaciones siguientes que un joven es acusado
de manera inocente y paga 20 años de cárcel, quizás por un crimen que no cometió, ¿cierto? Esa es una manera de ser fiel inconscientemente o leal inconscientemente, ¿sí? Porque es tanta la culpa en el sistema que alguien viene a pagar. Entonces, cuando hablamos de culpa, hablamos también de deudas. Otra frase muy de la mano con la culpa es: yo sufro en tu lugar. Yo sufro por ti para que tú sigas siendo inocente, ¿sí? El amor de los niños es muy, muy inocente, ¿sí? Y los niños son capaces hasta de morir por amor a los padres, ¿sí? Entonces, el miedo y la culpa generan síntomas, ¿sí? Entonces uno puede experimentar miedo en el cuerpo, puede experimentar culpa, pero eso a lo largo, con el tiempo, pasar del tiempo, se van convirtiendo en síntomas, ¿sí? Por eso se plantea que los síntomas son información bloqueada o congelada en el campo energético, ¿sí? Por eso el camino para uno trabajar con cualquier síntoma no es ni acabar con el síntoma, ni querer destruir o desaparecer el síntoma, sino que se trata de ver el síntoma, escuchar el síntoma, porque si el síntoma tiene información congelada, bloqueada, información que tiene que ver con el tiempo atrás, formación de generaciones, yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, preguntarle al síntoma, ¿cuál es la voz no hablada que está habitando ese síntoma? ¿Sí? ¿De quién es esa voz? Porque hay síntomas de uno que puede ser la voz no hablada de una abuela, la voz no hablada de los bebés muertos en el sistema familiar, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de esto. Entonces, una mujer que siempre ha querido ser mamá y no puede quedar en embarazo, ¿sí? Y cuando nos hacemos cargo, va al médico y que tiene endometriosis, que tiene esto, lo otro, pero que en realidad no tiene nada decisivo que, no, que le impida ser mamá. Podemos preguntarle a ese síntoma así, ¿de quién es esa voz? Y podemos encontrar que no es solamente la voz de una persona, sino la voz de 7 bebés que no nacieron porque la tatarabuela la hicieron abortar porque tenía 13 añitos, porque la abuela perdía un bebé tras otro y tras otro. Y viene esta generación posterior y tiene dificultades para ser mamá. A eso nos referimos con los síntomas, ¿no? Que tienen información bloqueada del pasado y que por eso es importante escuchar la voz no hablada que está en cada síntoma. Entonces, por eso, desde esta mirada, nosotros decimos que no hay que resistirnos a la enfermedad, no hay que resistirnos al síntoma, no hay que resistirnos a la vida. Resistirse a la vida genera miedo, miedo a vivir, ¿sí? ¿Qué sucede entonces cuando nosotros tomamos la decisión de trabajar con el miedo y la culpa? Trabajar con el miedo y la culpa significa que el miedo se va a transformar en confianza en la vida, en tomar la vida y confiar en ella. Y la culpa se va a transformar en responsabilidad amorosa. ¿Eso qué significa? Que yo me hago cargo de lo que realmente a mí me corresponde con mucho amor y que con el mismo amor yo le entrego a quien le corresponde lo que le corresponde. Yo no tengo por qué hacerme cargo del destino de otro, ¿sí? Eso es trabajar con el miedo y la culpa. ¿Para qué? Para fluir en sintonía con la vida. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, la energía vuelve a circular. Vamos a imaginarnos nuestro cuerpo, que también es un sistema, ¿no?
el sistema de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo empieza a circular la energía vital y entonces nosotros empezamos a recobrar coherencia. ¿Qué significa eso de coherencia? Es como si se alineara nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestro cuerpo, nuestra alma con la vida. Lo mismo sucede en el sistema familiar. Cuando yo tomo la vida que me han dado mamá y papá y transformo ese miedo en confianza, confío en que todas las raíces que me vienen de atrás, ancestros, ancestras, todo, allí hay mucha fuerza que está al servicio de mi vida y la tomo. ¿Sí? Cuando yo suelto la culpa, me libero haciéndome cargo de lo que realmente a mí me corresponde y entrego con mucho amor lo que no me corresponde a quien le corresponde, observando que los otros son grandes y pueden hacerse cargo de eso. Entonces yo me alineo con la vida, con eso más grande que llamamos alma, gran espíritu. Eso es fluir en sintonía con la vida, ¿sí? Bert Hellinger, que es el maestro que nos entregó las constelaciones familiares como metodología, él decía, él nos dice que el miedo y la culpa, él observó en todo su trabajo, él observó que el miedo y la culpa indican un desorden en los órdenes del amor. Entonces, para quienes no están muy conocedores de los órdenes del amor, yo los voy a simplificar aquí, ¿sí? Cuando hablamos de los órdenes del amor, nos referimos a que todos y todas pertenecemos. Pertenecemos a nuestra familia, pertenecemos a la madre tierra, pertenecemos al planeta, pertenecemos a nuestra especie. Todos tenemos derecho a pertenecer, ¿sí? Y cuando a alguien se le quita ese derecho, allí ya hay un desorden en el amor. Cuando alguien se autoexcluye y reniega de pertenecer a la familia, a la comunidad, también hay un desorden en el amor, ¿sí? Y el desorden trae síntomas, ¿sí? Otro orden del amor es ese respeto que nosotros aprendemos a tener por la jerarquía natural de las cosas. ¿Y eso en qué consiste? En que los que llegaron primero los tenemos atrás, los visualizamos ahora. Nuestros ancestros y ancestras llegaron primero que nuestros antepasados y luego llegaron primero nuestros antepasados que nuestros padres y nuestros padres llegaron primero que nosotros y nosotros llegamos primero que nuestros hijos. Y ese orden natural hace parte del orden del amor. Y cuando alguien altera ese orden, queriendo ocupar el lugar de alguien que llegó atrás, dejando vacío su lugar, eso genera desórdenes en el amor, alteraciones en el campo energético de la familia y eso se ve reflejado en el desorden de nuestro cuerpo. Y otro orden del amor es el equilibrio que hay entre todo en la vida. Hay un equilibrio entre dar y tomar. Todo es perfecto, cómo se mueve, ¿no? Si nosotros miramos nuestro cuerpo, todo es tan hermoso como cada órgano da lo que corresponde, recibe lo que le corresponde. ¿Para qué? Para que funcione nuestro organismo de manera tan perfecta. Lo mismo sucede en una familia. Cuando cada uno está en su lugar, dando lo que le corresponde desde su lugar y tomando lo que otros le dan desde sus lugares, la armonía está en el sistema familiar y eso nos habla de órdenes del amor. Alterar el equilibrio es traer enfermedad, ¿sí? Y eso lo vemos en nuestro cuerpo. Cuando algo se altera porque algo no está cumpliendo su función, todo el organismo se enferma. Entonces, Bert Hellinger decía que cuando hay desórdenes en el amor, el miedo y la culpa aparecen como grandes síntomas, como fuerzas inconscientes que empiezan a gritar en silencio, algo está desordenado, ¿sí? Entonces,
La sanación ocurre cuando yo miro con respeto, sin juzgar, todo tal como es. Y le dejo a cada uno que se haga cargo de su propio destino, con sus aciertos y, y sus desaciertos. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ingrediente importante a tener en cuenta en este trabajo del miedo y la culpa, es aprender a desarrollar una mirada de amor con todo, sobre todo aquello que tendemos a rechazar. ¿Sí? Liberar las raíces del miedo y la culpa significa, entonces, empezar a transformar nuestra percepción. Entonces, esto aquí es para mí la clave. ¿Por qué digo la clave? Porque afuera nada tiene que cambiar porque a nosotros no nos gusta. Mi mamá no tiene que cambiar porque a mí no me gusta. Mi padre tampoco. Mi pareja tampoco tiene que cambiar porque no me guste. ¿Cierto? Entonces aquí hay un principio de realidad importantísimo a tener en cuenta y es, todo es como tiene que ser y como está siendo. Entonces el trabajo lo hago yo empezando a transformar mi manera de ver la realidad, ¿cierto? Porque tanto el miedo y la culpa, si son heredadas, yo experimento eso, también tienen que ver con una manera de ver la realidad. Nuestras familias también tienen una forma de ver la realidad y yo pertenezco a esa familia y yo aprendí a ver la realidad también como la ve mi familia. Y en este trabajo personal yo empiezo a darme el permiso de empezar a transformar esa mirada de ver la realidad. Es decir, yo empiezo a mirar todo aquello que tanto rechazo, todo aquello a lo que yo tanto le temo y me doy el permiso de verlo de frente, de dar los pasos necesarios para alumbrarlo bajo la luz de la conciencia, ¿sí? Y quizás poder abrazarlo en algún momento y sentirlo como parte de mí. Aquí hay algo a tener en cuenta importante y es en este proceso de transformar la percepción, aprendemos que no vale la pena resistirnos a nada. Cuando nos resistimos a la vida y nos resistimos a las cosas como son, vamos perdiendo energía vital. Nos vamos quedando sin vitalidad, ¿sí? Entonces, al cambiar nuestra mirada, al darnos el permiso de alumbrar todo bajo la luz de la conciencia, desarrollando una mirada de amor y de compasión a las cosas y a las personas y a nosotros mismos y a nuestro proceso y a nuestra historia, entonces el miedo a vivir pierde fuerza. La culpa por vivir pierde fuerza. ¿Y por qué? Porque el miedo y la culpa no son obstáculos. Entonces vamos a entender aquí que el miedo y la culpa, en lugar de ser obstáculos, son puertas que se abren. ¿Para qué? Para que nosotros ampliemos nuestra conciencia. La conciencia amplia, ¿qué significa? Que dejamos de excluir, dejamos de ignorar, dejamos de negar, dejamos de rechazar. ¿Sí? Tener la mirada amplia significa entender que todo necesita ser mirado con amor y respeto, empezando por nosotros mismos, ¿cierto? Porque una de las cosas que yo me encuentro también en el trabajo con las personas es que los máximos tiranos de nosotros mismos somos nosotros mismos. Entonces, aprender a vernos a nosotros mismos con amor, con respeto, con cuidado. Vamos entendiendo con esto de transformar la percepción que la verdadera humildad consiste en aceptar la vida como es. Entonces, vamos a empezar a trabajar desarrollando la humildad. Entonces, hay antídotos también para el miedo y la culpa. Dejar de resistirnos a la vida.
trabajar en la humildad. ¿Y la humildad qué significa? Aceptar la vida como es. ¿Mm? El amor crece cuando cada uno toma lo suyo con respeto a lo que al otro también le pertenece. Yo tomo lo que a mí me corresponde y con amor y respeto dejo que el otro también tome lo que le pertenece. ¿Sí? Hay una expresión que lo escucho mucho en el trabajo de constelaciones familiares y es que llega los hijos, a estos los llamamos los hijos agrandados, los hijos y llegan y dicen, no es que yo quiero hacer una constelación por mi mamá, porque mi mamá está muy débil y yo siento que tengo que ayudarle. Esta es la expresión de un hijo agrandado, ¿cierto? Entonces, entender que si mamá me dio la vida a mí, ella va a ser capaz con todo esto. Y que mi tarea es hacer lo que a mí me corresponde con esa vida que mi mamá me dio, ¿sí? Hacer cosas lindas. ¿Para qué? Para que mamá se sienta tan feliz de que en medio de tanta dificultad, todo ha valido la pena. Todo ha valido la pena, ¿sí? Entonces, en este proceso de transformar nuestra percepción, yo quiero invitarnos a hacer como a entender una comprensión muy hermosa, que es una comprensión muy antigua de nuestros ancestros, de que todo interexiste. Nosotros interexistimos. Yo pienso en esto y bueno, y esto de interexistir solo se percibe cuando estamos en el presente. Entonces, para poder transformar la percepción, tenemos que empezar a habitar más el presente, habitar más el presente, ¿sí? Anclarnos más en la presencia para poder observar que en este presente todo está interexistiendo, todo, ¿sí? Todo actúa como un puente. Este presente actúa como un puente entre el pasado y el futuro. Mira qué belleza. Y entonces, el pasado no tiene que desaparecer. Hace parte del aprendizaje, no como queja, sino como posibilidad. Y entonces estamos interexistiendo, así como una rosa que se abre poco a poco a todo para poder ser. Así somos nosotros. Nos abrimos a todo, a lo que fue, a lo que es y a lo que va a ser. ¿Para qué? Para poder ser. Y esta comprensión solo la adquirimos si nos anclamos en la presencia. Más presente, más presente. Démonos cuenta de que a mayor presencia, menos queja. La queja surge cuando mi mirada está puesta en el pasado. La ansiedad surge cuando mi mirada está puesta en el futuro. Pero cuando yo estoy aquí en presencia, me doy cuenta que todo interexiste y que todo está al servicio de la vida. ¿Sí? Liberar las raíces del miedo y de la culpa es recordar que todos nosotros somos hijos de la vida. Nada nos falta y que pertenecemos a una red mayor que sostiene todo y que nos ama. Y cuando uno comprende esto, se dan cuenta que uno ya no tiene por qué sentir miedo a la vida, ¿sí? Y ya no siente uno culpa por vivir o culpa por ser feliz porque uno mira para atrás y yo cómo voy a ser feliz si mi mamá no es feliz. ¿Se dan cuenta de dónde viene la culpa? Y yo cómo sí voy a ser exitoso si mi papá fue un fracasado. Miren, estoy utilizando expresiones muy comunes del cotidiano. Y quizás algunos de nosotros hemos experimentado eso. Entonces es muy importante entender que si interexistimos, hay algo muy grande que está al servicio de la vida y que se nos está invitando a mirar el pasado con mucho respeto. ¿Qué es mirar el pasado con mucho respeto? Es dejar de rechazarlo, dejar de creer que lo vamos a cambiar, dejar de creer que si no hubiera sucedido lo que sucedió,
mi vida fuera mejor ahora. Si yo sigo en esa misma dinámica, voy a seguir en el mismo círculo vicioso de miedo, culpa, vergüenza, remordimiento. Y pensemos en esto. Algunos de nuestros antepasados se quedaron en ese círculo doloroso, en ese círculo de sufrimiento. Y una tarea muy linda de nosotros, los que venimos después, es salirnos de esos círculos de sufrimiento y abrirnos a la vida y empezar a confiar, ¿sí? Entonces, en este presente es donde podemos liberarnos del miedo, del pesar, de dejar de sentir que el pasado me pesa y que es una carga y que me genera ansiedad al futuro porque no sé qué es lo que va a suceder. Yo en este presente puedo abrirme, como una rosa se abre al sol, a la lluvia, como las raíces se abren, ¿sí? Las espinas también están al servicio de los rosales y hacen la rosa también muy hermosa, ¿sí? Abrirnos a comprender que todo tiene lugar, todo está al servicio de todo. Transformar nuestra percepción tiene que ver con entender que el pasado hay que comprenderlo y honrarlo. ¿Para qué? Para que podamos florecer ahora. Esa es la tarea, florecer ahora. ¿Y cómo vamos a florecer ahora? Mirar el pasado con buenos ojos. Esa frase es muy de constelaciones familiares. Te veo con buenos ojos. O le pido a mis ancestros, por favor, mírenme con buenos ojos. Pero también la podemos aplicar para nosotros. Mirarnos al espejo y decirnos, ahora me veo con buenos ojos. Mirar el pasado y decir, wow, veo mi pasado con buenos ojos. Y esto me va a permitir a mí florecer, florecer aquí, en este presente. Algo muy soberbio de nuestra parte continuar alimentando culpas, resentimientos, miedos, remordimientos, ¿sí? ¿Y por qué les digo que es muy soberbio de nuestra parte? Porque eso bloquea el río de la vida. El río de la vida sigue su curso y con nuestra soberbia bloqueamos ese flujo, ¿sí? Yo quiero a los que estamos aquí como que, y me incluyo como que en este momento de la vida, preguntémonos, estoy bloqueando ese fluir natural de la vida o ya me abrí y estoy al servicio de la vida y me voy a entregar a la vida lo que me venga, ¿cierto? Porque también hace parte de nuestra tarea estar al servicio del fluir del planeta. Nosotros hacemos parte de la comunidad. Esto no se trata solo de algo personal, de algo de nosotros, ¿sí? Cuando transformamos nuestra percepción, también nos damos cuenta que no somos el centro del mundo, ¿sí? Sino que hacemos parte de una comunidad a la cual también tenemos que ayudar facilitando el libre fluir de la vida, de la energía vital, ¿sí? La culpa, el remordimiento, el miedo, la vergüenza. Y esto aquí quiero hacer énfasis en esto porque aquí nos enredamos muy fácil, ¿sí? Seguir alimentando estas fuerzas inconscientes, estas emociones, nos convierten a nosotras mismas, a nosotros mismos, en víctimas de nuestra propia forma de ver la vida, ¿sí? Uno aprende que yo me convierto en víctima de mí misma cuando me meto en esos círculos de sufrimiento, en esos pensamientos constantes de miedo, de dolor, de resentimiento, de culpa, ¿sí? Entonces, no sigamos siendo víctimas de nuestro propio pensamiento, víctimas de nuestras propias lógicas, de nuestras propias historias contadas.
¿sí? Nos vamos dando cuenta que nos vamos contando una historia y nos la terminamos creyendo tanto y no somos capaces de desprendernos de esa historia. Y a veces no nos damos cuenta que esa historia que nos venimos contando hace tanto tiempo, de nuestra propia historia, nos ha convertido a nosotros mismos en víctimas. Vamos a salir de ahí, vamos a volver a conectar. Si el miedo tiene que ver con una mente desconectada, entonces vamos a volver a conectar. Los órdenes del amor nos dan esas tres formas de conectar muy concretas. No excluir a nadie, todos tienen lugar, ¿sí? Honrar y respetar a todos los que han llegado primero que nosotros, ocupar cada uno el lugar que le corresponde, dar lo que corresponde, tomar lo que otros nos dan. Esos son órdenes, principios universales, ¿sí? Entonces, tomar esos principios universales y decirle sí a la vida. Eso nos va a llevar a salir de este lugar de víctimas, ¿sí? Entonces, yo quiero invitarnos a que nos tomemos en serio este trabajo desde adentro. Es desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿en qué consiste esto de transformar nuestra mirada y de liberarnos de las raíces del miedo y de la culpa? Las voy a invitar en este momento a cerrar los ojos un momento. Lleven sus manos a la zona del corazón y van a imaginar que de ahí, desde su corazón, sale una lucecita de color rosado y lleven sus manos hacia arriba, hacia el tercer ojo, subiendo esa luz rosada hacia su tercer ojo y suban esa luz rosada hacia la coronilla y con sus manos van a esparcir esa luz rosa por todo su cuerpo, visualizando una nueva información que ustedes le van a enviar a sus células. Y esa información no viene de ustedes, va a venir de sus ancestros y sus ancestras. Vamos a decirle en este momento a nuestra mamá y a nuestro papá, sí mamá, sí papá, yo soy una prolongación de ti. Vamos a sentir cómo todo nuestro cuerpo se llena de esa luz rosada y sentimos la presencia de mamá y papá en nosotros. Sintamos que mamá sigue dentro de mí, esté viva o esté muerta. Papá sigue dentro de mí, los abuelos, las abuelas. ¿Mm? Ah, vamos a abrir los ojos y a entender entonces que cuando la gente viene a hacer constelaciones, que aquí viene un ingrediente muy lindo, la gente viene creyendo que la constelación le va a resolver su problema o le va a cambiar la vida. Y yo siempre le digo a las personas, no, nada. La constelación es como cualquier otro método terapéutico. Está al servicio de que tú te des cuenta lo que tienes que hacer. Eso está al servicio. Entonces, uno viene a constelar, yo voy donde el médico, yo voy a esta terapia, pero a tomar conciencia, a darme cuenta de en qué estoy yo bloqueada, congelada, ¿sí? ¿Cuál es esa información bloqueada en el síntoma que me está apareciendo? ¿Sí? ¿A quién tengo excluido de mi corazón? ¿A quién? ¿O a quiénes? O de pronto, como el miedo y la culpa se tratan de desórdenes del amor, de pronto yo le quité el lugar a alguien, a mi padre, porque veo a mi padre tan débil que entonces yo me sentí más grande y ocupé el lugar de mi padre y trato a mi padre como cualquiera. O expresiones como esta, es que mi mamá lo es todo para mí porque yo no tengo papá. Eso es una narración que nos vamos contando, porque claro que uno tiene papá, por algo estamos acá, ¿sí? Entonces, bien importante que nos demos cuenta que
todo tiene que ver con las decisiones que nosotros empezamos a tomar en la vida. Yo voy a costelar, yo voy al médico, yo voy a tomar mis gotitas, yo voy a tomar cualquier cosa. Y allí se me abre la conciencia para yo darme cuenta qué áreas de mi vida están oscuras y yo puedo alumbrar. Y cada decisión que yo tome va a marcar la pauta, ¿sí? Va a empezar a transformar mi manera de ver la vida. Voy a invitarlas entonces a otra meditación, otra visualización, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos en este momento. Sí. Vamos a conectar con el aire que entra y el aire que sale por nuestra nariz. Vamos a sentir nuestro cuerpo, pero muy especialmente vamos a sentir el peso de nuestros hombros. Vamos a sentir el peso que a veces hay o la tensión en nuestro cuello, en nuestra espalda. Y vamos a conectar con alguna culpa, deuda o carga que quizás esté allí presente, consciente o inconscientemente. Vamos a permitir que se muestre en este momento. Y vamos a sentir que junto con esa culpa, deuda o carga, se hace presente un miembro de nuestra familia que también comparte esa culpa, esa deuda o esa carga. Siente la presencia de ese familiar o de ese ancestro. Y si son varios, darles la bienvenida en este momento. Vamos a decirles a ellos, honro profundamente su historia y en este momento de mi vida los puedo ver con respeto. Y a veces experimento esta carga tan pesada en mi vida que hoy quiero pedirles a ustedes, por favor, libérenme. Yo estoy disponible para tomar lo que me corresponde a mí. Ustedes son los grandes. Por favor, por favor. Vamos a inhalar profundo, a exhalar profundo y vamos a decirles a ellos, por favor, denme su bendición para yo vivir desde el amor y no desde la deuda. Inhalando y exhalando profundo, vamos a imaginar que desde el cielo, desde lo alto, desciende una luz dorada. Envuelve todo nuestro sistema familiar, los cubre a todos. Nadie queda fuera. Y vamos a sentir cómo todos, incluyéndonos nosotros, nos sentimos en paz. Vamos a colocar nuestras manos a la altura del pecho con las palmas mirando hacia el cielo. Inhalamos profundo, exhalamos profundo. Vamos a tomar del cielo esa claridad y esa sabiduría que necesitamos para transformar nuestra percepción.
Y con esa energía que tenemos en nuestras manos, vamos a llevar nuestras manos a la zona de nuestra frente, tercer ojo, y vamos a limpiar un poquito nuestro cuerpo energético, limpiando todos esos velos para que podamos abrirnos a una mirada nueva, a una percepción distinta de la realidad. Vamos a soltar todos esos velitos, los soltamos en la tierra para que la tierra los transmute. Vamos a hacer una inhalación profunda, exhalamos profundo y abrimos lentamente los ojos. Todo lo que miramos con amor se transforma, ¿sí? Si pudiéramos, si yo pudiera en este momento hacer una síntesis de todo lo que les acabo de compartir, sería el miedo y la culpa hacen parte de la resistencia que nosotros tenemos a vivir. Vivamos, vivamos. Y ese vivir tiene que ir de la mano con una mirada amorosa a todo, empezando por nosotras, empezando por nosotros mismos. Cada ser humano tiene sus propias batallas. Si aprendemos a respetar nuestra propia batalla interna, que yo en lugar de llamarla batalla, la llamaría aventura, el juego de la vida, la llamaría de otra forma. Si yo amo el camino de mi vida, mi recorrido, mi aventura, yo voy a tener cada vez más apertura para amar y honrar la aventura de otro, ¿sí? Todo lo que miramos con amor se transforma. Bueno, muchas gracias. Creo que podemos abrir un espacio para preguntas. Voy a salir de acá para poder vernos. Muchas gracias a ti, Luz, por por esta hermosa presentación que nos trae optimismo, confianza, creer en el futuro en un tiempo tan disperso. ¿Alguna pregunta? ¿Quién quisiera? Alguien dice muchas gracias, un agrado escucharla, maravillosa charla. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna locución, algo en este momento? Yo quiero comentarles algo. ¿Se Sí, puede? diga Rosy. Siempre gracias infinitas. Gracias a Gloria que siempre me comparte. A veces no puedo participar, pero justo hoy día me tincó. Y al cerrar los ojos en la primera meditación quería contarles que vi, como ella decía, algo rosado y tal. No me salía lo rosado, me salió una flor hermosa, roja. Es esta rosa que tengo acá. Es mi mamá. Y fue muy lindo. Gracias. Qué lindo. Gracias a Gracias a ti. ti, Rosy. A ustedes, gracias. Gracias a ti. Me hace pensar lo que nos comparte Rosy, que cuando les decía yo ahora de vamos a anclar más la presencia. Nos podemos levantar todos los días y regalarnos unos minutos y, y mirar al cielo, porque a veces hay gente que no quiere cerrar sus ojos, por lo que sea, entonces vamos a mirar el cielo y vamos a llamar a nuestras abuelas, a decirle, abuelita, hola, abuelita, abuelito, inúndame, inúndame de tu fuerza, de tu sabiduría, baña cada una de mis células para que hoy sea un día donde yo pueda vivir sana, con alegría.
Y esas son maneras de empezar a anclar el presente, ¿sí? Cada uno tiene sus formas de conectar, ¿cierto? Una de las cosas hermosas con esto de la meditación es entender que cada persona medita también como puede hacerlo. Lo importante es que la meditación tiene un solo objetivo y es cada vez anclarnos más en el presente. ¿Para qué? Para poder empezar a transformar nuestra mirada de la realidad, nuestra percepción de la vida, ¿sí? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o un compartir así como Rosy? Hay un comentario en el chat, Luz, no sé, dice, ¿podrías ahondar en la definición de humildad cuando tú hablas de ser humilde? Bueno, a mí me encanta esa palabra porque voy a pegarme de dos definiciones muy antiguas. Una, Santa Teresa de Ávila, la doctora de la iglesia, aunque para quienes crean pertenezcan a una religión o no, ella es muy famosa y ella definía la humildad como humildad es andar en verdad. Entonces, esa es una definición bien linda. Entonces, es humilde aquel que se dice la verdad, ¿cierto? Hay otra definición de humildad como aquella que se entrega a lo que es. Y esto es muy desde la mirada sistémica. Humilde es aquel que se entrega a lo que es. Desde mi experiencia, ¿sí? Y es una de los, digamos, como de los conceptos que trabajamos mucho en la formación de constelaciones familiares y es todos los que ayudamos a otros, no lo podemos hacer si no es desde un lugar de humildad. ¿Y eso qué significa? Entender que solo somos instrumentos porque hay algo más grande que todo lo permite y todo lo hace. Entonces, definir la humildad también como eso, ¿sí? Luz, antes de terminar, yo te quiero hacer un regalo. Claro, Tú dijiste que dar y recibir. Yo te voy a leer a lo mejor tú la conoces, una poesía de Gabriela Mistral, un verso cortito, que es el ya. placer de servir. Ay, lindo. Dice, sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, hazlo tú. Sé la que aparta la piedra del camino, el odio de los corazones y la dificultad en los problemas. Hay una alegría en ser sano, en ser justo o justa, pero sobre todo la hermosa e inmensa alegría de servir. Hermoso. Muchas gracias, Carmen. Sí. La Muchas poeta de gracias, las poetas. Gabriela Mistral. Ujú. Con este regalo te queremos agradecer desde Atsima y vuelvo a repetir tu hermosa presentación, tan sanadora para muchos de los que estamos aquí presentes. Y esperamos tenerte el próximo año en, Claro que otra, sí. en otro encuentro, porque realmente nos hace falta todo este optimismo y esta alegría de vivir. Qué lindo, claro que sí, Carmen. Gracias a ti y gracias a todas y cuando quieran me invitan y por acá estaremos, si la vida nos lo permite. Muchas Bueno, gracias. quiero abrazarlos a todos, los que veo, los que conozco, los que nos conozco, y decirles que la vida es muy linda, es un regalo, y que tomémosla y disfrutémosla todos los días como si fuese el último día. Y empecemos por levantarnos todos los días agradeciéndole a quienes nos dieron ese don de la vida. Si ellos ya nos dieron la vida y ya fue suficiente. El resto, si nos dan más, pues qué lindos son papá y mamá. Y si no tienen para darnos más, pues ya nos dieron el regalo más grande. Tomémoslo, ¿sí? Bueno, que nos vaya Yo muy quiero bien. decir que Luz es un regalo en mi vida. Claro. Bueno, Qué cuídense. bien. Saludos, Muchas Luz gracias. y Muchas Sergio. gracias.
Muchas Mucha salud. gracias. Gracias por la entrega bonita, amorosa, Luz. Gracias Gracias. a ti. Hay, Gracias, hay un- gracias, hay Nancy. una pregunta en el chat que preguntan qué es ATSIMA. ATSIMA son las siglas de la agrupación de terapeutas de Sintergéticas y Manos de Chile. Somos una agrupación que convoca, digamos, a todos los terapeutas y desde ese lugar hemos estado desarrollando desde que partimos estos encuentros, una vez al mes la meditación de luna llena y conversatorios, algunos más técnicos, digamos, de sintergética y manos propiamente tal, y otros conversatorios de este tipo que nos interesa a todos, digamos, de ampliar nuestro conocimiento del ser humano y de las distintas terapias que hay para sanarnos. Así que este es un espacio abierto. Si alguien siente que tiene algo que pueda compartir, es muy bienvenido, se conecta con nosotros y vemos cómo difundir. Así que Y muchas cortito, gracias. y cortito, ¿Sí? Nancy, ¿cómo podría explicar la medicina sintergética? Uy, es difícil en cortito. Raquelita, no sé si estás por ahí, pero En una frase, Sergio, es volver los ojos al alma, para que desde allí tú logres encontrar qué está pasando. es Muchas conectar en gracias. conciencia, claro. También le llama la medicina de la conciencia, la medicina del alma. Es darnos cuenta, un poco lo mismo que planteaba Luz, o sea, tomar conciencia de quiénes somos, de cómo miramos, de cómo nos paramos frente a la vida y cómo desde esa mirada, digamos, enfermamos también y desde esa mirada nos sanamos. Qué Eso. lindo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches.